¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Infinito, el último antes de la Navidad, cuando es el 22 de diciembre a las 8:30 de la noche en el este de los Estados Unidos, a las 7:30 de la noche en la Ciudad de México, y nos acompaña nuestro querido amigo Pepe del Bosque. Pepe, ¿cómo estás? Ya se siente, ¿no? El ambiente navideño, eh, y cómo la cabeza directamente tiene música navideña y tiene y tiene un color y un contexto distinto. ¿Qué pasa, señor Macías? Me da mucho gusto saludarte. Al igual, un fuerte abrazo a toda la comunidad de Fútbol Infinito que nos ha acompañado a lo largo de este año. Me siento contento. Es una Navidad diferente, con pocos partidos de fútbol, independientemente de que viene el Boxing Day, el 26 de diciembre, que es una fecha tradicional en el fútbol inglés. Es una fecha que a mí me gusta mucho porque el calendario se aprieta en Inglaterra, es cuando más oportunidad se tiene para ver a los equipos ingleses. Esto te lleva directamente a ver quizá a tres de los 4 o 5 mejores equipos del mundo, el Chelsea, el Liverpool y por supuesto el City de Pep Guardiola. Así que estoy muy bien, estoy contento de estar aquí contigo, amigo. Este episodio de Fútbol Infinito es presentado a ustedes gracias a Betcris. No nos ha ido muy bien en las últimas semanas con Vizca, pero esperamos que el 2022 tengamos mayor porcentaje de acierto. Nosotros les seguimos dando a ustedes sus recomendaciones. Por ejemplo, uno de los aciertos que tuve fue la victoria del Atlas. Bien, Eh, bien, bien. lo que pasa En es la que final. como Betcris te da tantas opciones, para poder apostar, yo había marcado que Atlas anotaba. O sea, había marcado victoria de Atlas en la vuelta. No Atlas campeón. Que no era, porque, No es bueno, lo mismo. ya cuando conocíamos la ida, claro, exactamente, el Claro. Atlas podía haber ganado y podía haber perdido en los penales. Entonces yo había marcado Atlas, victoria de Atlas en la vuelta. Podías haber apostado Atlas campeón y podías haber ganado más que lo que gané yo, pero bueno, era un poco las posibilidades que te va permitiendo Betcris. Siempre hay que confiar en Julio César Furch. Eso, Sí, eso es regla en el fútbol mexicano. sí, no, y sobre todo el penal que termina marcando. Ha habido fecha entre semana, ha habido una fecha muy marcada, muy confusa, perdón, más que marcada entre semana, porque había españoles que pagaban partidos pendientes, había españoles que adelantaban partidos, había Liga Francesa que no se jugó el fin de semana porque hubo Copa de Francia. No sé cuánto habrá pagado expulsión de Sergio Ramos en su primer partido Hmm. como titular de la Liga Francesa, pero quien la haya puesto le fue bastante bien. Hubo Había, calcho. había calcio, hubo Copa de la Liga en Inglaterra, eh, y al final Pepe se jugó todo, ¿no? Porque el fin de semana nos fuimos con Vizca con a ver qué pasa, a ver si es que hay partidos sin público, a ver si es que Inglaterra pospone algo para proteger el Boxing Day. Al final se terminó jugando todo. Sí, Alemania, por ejemplo, ya utilizó este mecanismo de estadios cerrados, que me parece algo prudente, pero en Inglaterra dice, no, el Boxing Day es una tradición, el Boxing Day al final va a tener aforo para los aficionados, algo que a mí me parece un poco precipitado, sinceramente. Yo creo que las cosas no están como para tener estadios completos a día de hoy. Sí, estamos de acuerdo con eso, pero dentro de esta mezcla de fútbol, que a mí me parece que eh, hay una saturación de fútbol. Ya lo vamos a hablar. Yo también a veces siento que hay una saturación. O no sé si es porque están llegando estas fechas y uno tiene tantas cosas más que hacer que uno siente que hay una saturación de fútbol, Pepe. Pero dentro de esa saturación de fútbol, el tema de la semana, más allá de todo lo que hemos marcado, ha sido que cada vez se ve más cerca y cada vez se ve más como un hecho la propuesta del Mundial cada 2 años. ¿Y por qué digo cada vez se Uh -huh. ve más como un hecho? Porque cuando tú sabes el universo de votantes y sus posturas previo a una elección, es muy fácil predecir el resultado. Eh, por eso, digamos, las elecciones, entre comillas, más impredecibles del mundo son las elecciones presidenciales porque vota todo un país. Pero cuando pasan las leyes en los congresos, cuando se eligen los presidentes de las federaciones o cuando una federación internacional del deporte busca pasar una moción, bueno, como ya sabes quiénes son los que votan, bueno, el resultado es bastante predecible. Y más allá de si nos gusta o no,
creo que va a ser un hecho el mundial, el mundial cada 2 años. A ¿Cuál partir es? del 2028, ¿no? Sería. Claro, es decir, va a haber 4 años entre Qatar y Estados Unidos, Canadá y México. Ujú. Estados Unidos, Canadá y México un mundial, y de ahí sería el siguiente. Dentro de esto, Pepe, ¿cuáles son los puntos que a ti más te llaman la atención o las conclusiones más rápidas que sacas? Bueno, lo primero está clarísimo, ¿no? Al final eso de las votaciones está condicionado porque hay federaciones que son muy pobres, que necesitan el respaldo de la FIFA y por lo tanto, si dicen que sí, van a tener el apoyo de la FIFA. Si dicen que no, ahí seguramente Infantino y compañía dirán, bueno, no estás de mi lado, entonces te quito un poco el apoyo y demás. Entonces yo creo que esto no le hace bien al fútbol y esto es un punto de vista meramente subjetivo. Hablo a partir de lo que yo visualizo, porque yo creo que volver ordinario algo que es extraordinario le quita sabor, le quita emoción. El mundial es espectacular porque es cada 4 años y entonces siempre está el tema de, uy, para que, por ejemplo, Italia no vaya a una Copa del Mundo tuvo que pasar muchísimo tiempo y ahora está a punto de no clasificarse porque está ese duelo en la misma llave con Portugal. Cuando un mundial es cada 2 años, y yo lo entiendo porque todo va en la línea del beneficio económico y demás, pero hacer un mundial cada 2 años yo creo que le quita emoción, le quita pasión, le quita esa sensación de el torneo por excelencia del deporte más seguido en el planeta, ¿no? A ver, volviendo al principio de tu reflexión, ¿tú estás en desacuerdo en el proceso de elección de FIFA? Es decir, el que los votos de las 200 y pico de federaciones valgan lo mismo. No, a ver, ese es un tema importante, porque la Federación de Suriname o de cualquier equipo de África o cualquier equipo de Asia que no aspira a una Copa del Mundo vale lo mismo que el de la Federación de Brasil. Y eso a mí me parece que tiene poco sentido. Claro, es un tema equitativo, pero A ver, es que me parece que es un tema que está hecho para que el fútbol no lo controlen una minoría. Por más que sea una minoría más importante, no lo controle una minoría. Es decir, para que no lo controlen las grandes potencias. Y así y no tengo la respuesta a cuál es el mecanismo adecuado. ¿Ok? Porque así como digo, y a ver, es un poco injusto que una federación muy pequeña, con poca injerencia en el fútbol, controle el destino del fútbol mundial, o su voto tenga el mismo peso que un pentacampeón del mundo. Después también digo, si estaríamos en manos de las grandes potencias, tampoco es que estaría bien, porque también nos hemos dado cuenta en los últimos años que las grandes potencias también tienen sus intereses muy particulares, muy personales, que me hacen pensar que quizás el hecho de que ellos tengan más poder de decisión no quiere decir que las decisiones sean las mejores tampoco. claro, pero las decisiones, como decimos acá, populacheras, o sea, que respaldan siempre a esa minoría, al final, o sea, yo creo que FIFA tendría que escuchar a los jugadores. Los futbolistas son los que tienen que levantar la voz y decir, oye, un mundial cada 2 años, más allá de que se pierda este tema del espectáculo, de la emoción, de lo que representa una Copa del Mundo, sobre todo la carga física para ellos, porque directamente es como un efecto dominó. Afecta la Copa América, afecta la Eurocopa, afecta la Copa Africana de Naciones, la Copa Es Oro. que, Pepe, a ver, tú estás involucrado en no sé cuántos torneos. Yo también, Vizca también. Eh, Creo que fíjate que estamos en el momento de la historia de los deportistas más longevos de la historia. ¿Ok? Los deportistas de élite más longevos de la historia. Tom Brady, Fernando Alonso, LeBron James, Cristiano Ronaldo, y así nos podemos enumerar. Hoy estamos ante el momento de los deportistas más longevos de la historia. ¿Y eso es gracias a qué? A la mejor la medicina y la preparación. Pero al mismo tiempo que estamos ante este contexto global de los atletas a nivel mundial, nos encontramos con en el fútbol con una epidemia de lesiones musculares. Y la lesión muscular
Es una lesión de carga excesiva de trabajo. ¿Ok? De De acuerdo. exceso de número de partidos. Entonces, creo que estamos en el punto donde el futbolista tiene que plantarse, un poco como se plantaron los pitchers en algún momento y dijeron, el brazo da para tantos lanzamientos al año. Y el futbolista dice, señores, las piernas dan para tantos partidos al año. Vean ustedes si los reparten entre mundiales, Eurocopas, Champions o ligas, pero un futbolista por contrato debería no poder superar un cierto número de minutos al año por el propio bienestar. Yo creo que estamos llegando a ese punto. Yo creo que estamos llegando a un poco a ese punto por la saturación del calendario. ¿Cuál es el problema, a mi gusto, en este ángulo? Que el futbolista es pro esto, pero el exfutbolista normalmente se alinea con el organizador, con la confederación, con la federación. Entonces, yo noto que hay muchos futbolistas levantando la voz desde una posición perdedora ante esto, y hay muy pocos exfutbolistas con el poder de gestionar esto, levantando la voz para lo que él vivió antes. Bueno, debería existir un comité, ¿no? O sea, que los jugadores que actualmente están vigentes tengan el respaldo de un grupo de exfutbolistas que igual y ya atravesaron varios de los problemas que están enfrentando en el presente, ¿no? O sea, todo esto al final, o sea, podemos aquí dar una lista de opciones para poder mejorar el fútbol, pero está clarísimo, ¿no? O sea, yo creo que la FIFA lo único que busca es el beneficio económico. Eso de ayudo a la Federación de Andorra o de San Marino, o de lo que tú me digas, eso es una farsa. O sea, hay que entender que la FIFA lo que quiere es mundiales, 2 años, ¿para qué? Para que los mejores futbolistas no se pierdan la Copa del Mundo, por lo tanto los patrocinios estén mucho más activos y haya una mayor inyección económica en todos los torneos, ¿no? A ver, Infantino decía, una de las cosas que decía Infantino es, las nuevas generaciones perderán el interés porque es cada 4 años. Punto válido. No digo que... A ver, cuando yo digo punto válido, y lo voy a decir varias veces, estoy entendiendo desde el negocio. Desde el romanticismo, para mí el Mundial no se debería tocar. Simplemente trato de explicar los argumentos por los cuales lo están tocando. O ya lo tocaron, Sí. porque ya acuerdan que tenemos 48 selecciones para 2026. Creo que hay un punto macro, que es la globalización del fútbol y cómo eso ha hecho que ciertos torneos pierdan interés. A los 90 por ahí, tú consumías tu fútbol local, los mundiales, con suerte agarrabas partidos del torneo continental que no sean los de los equipos de tu país, y por ahí te cruzabas con alguna final de Champions, alguna semifinal de Champions y alguna Eurocopa. Siento que esa. Entonces, ¿qué es lo que seguía el aficionado de un país no mundialista o no habitual mundialista? Seguía el mundial, porque era la cumbre. Yo creo que parte de las generaciones que Infantino le preocupa que pierdan el interés en el mundial son las de aquellos países que no van al mundial y que han probado que generan una audiencia y que tienen un interés en el fútbol más allá de su fútbol local. Y que eso se ve reflejado en la Champions año a año. Y que me parece la FIFA dice, si estos países, entre comillas, no futbolizados o de nivel inferior, pierden interés en el Mundial, ¿por qué? Porque su selección nunca va a ir al Mundial, pero ven la Champions todas las semanas y están marcando lo que están marcando, ¿cómo los atraemos nosotros? Y tenemos que darle un poco más de posibilidades de ir al Mundial, es decir, casi 25% de las selecciones agremiadas a FIFA van a ir al Mundial de 2026. Estamos hablando de 48 de 200 y pico, o sea, casi el 25%. Y encima les vamos a dar la posibilidad de que sea cada 2 años, lo cual va a generar que en un periodo de 3 mundiales, casi o más de la mitad, porque si tú, matemática pura, Pepe, si tú aumentas el mundial a 48 y haces 3 mundiales en 6 años,
hay más la posibilidad de que claro. más de 100 selecciones distintas hayan ido al Mundial es enorme. O sea, yo entiendo que se aumente el número de participantes, o sea, que es una idea que a mí no me encanta, sinceramente, pero le entiendo porque el nivel yo creo que no va a decaer. ¿A qué me refiero con esto? De 32 a 48, hoy en día en África van 5. Es un ejemplo. Y aparte lo he reflexionado en repetidas ocasiones. En África van 5. Pero de esas 5 selecciones, ponle que hay 2 que destacan por encima del resto. Y luego también podríamos meter otras 5 que están, digamos, al mismo nivel. Las 10 que han llegado al playoff final, ¿no? Sí. Ponle que en África van 10, ¿no? Y entonces no decae el nivel. Ponle que en Asia, en lugar de que vayan 5 o 4 y medio, vayan 8. Bueno, no pasa nada. Ponle que en Europa, en lugar de que vayan 13 o 14, dependiendo de dónde se celebre la Copa del Mundo, vayan 18, 19, 20, porque entre Ucrania, Austria, Noruega, no hay una diferencia de nivel, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ponle que en Sudamérica, bueno, ya son 10 los que se eliminan, vayan 7. 5 o 6, ¿no? Bueno, si van 7 de 10, o sea, se quedarían fuera los 3 peores, ¿no? Quien no vaya realmente sería una catástrofe. Y en CONCACAF, que hay 3 boletos y medio, ponle que vayan 5. O sea, el nivel del Mundial, si son 32 o 48, yo creo que no cambia demasiado. Lo que yo creo es que pierde magia la Copa del Mundo por hacerla cada 2 años. Entiendo completamente lo del modelo de negocio, porque es algo lógico, es algo obvio, respaldado en números, y tampoco me como el cuento de que los jóvenes ya no están involucrándose tanto en el fútbol porque un mundial es cada 4 años. Para mí no es tema de ese tiempo que hay entre una Copa del Mundo y la otra. Para mí el problema está en los formatos de competencia que son poco atractivos para el aficionado. Entonces, si de repente haces una Copa del Mundo, por ejemplo, 48 selecciones, y haces, no sé, 16 grupos de 3 y avanza el primero de cada grupo, bueno, ya vas a tener una fase de grupos mucho más competitiva, ¿no? Y luego ya es matar o morir, ¿no? Ya directamente como avanza uno, de cada grupo son 16 y directamente son los octavos de final, que es donde realmente ahí están las grandes audiencias. Pero yo no me como el cuento de que se está perdiendo tanta audiencia por el hecho de hacer una Copa del Mundo cada 4 años. O sea, yo creo que el discurso es bastante ventajista por parte de Infantino. Quedaba pensando mucho en lo que decías. Creo que quizás el discurso de se pierde el interés, que es un discurso parecido al de Florentino con la propuesta de la Superliga, realmente es se diversifica la audiencia ante la saturación de fútbol. Porque si nosotros calculamos cuántas personas ven fútbol el fin de semana, seguramente será más de las que veían fútbol hace 10 años. Porque claro, quedan pocos países que no tienen al fútbol como uno de los 3 deportes más vistos. Y no estoy hablando de su liga local, porque por ejemplo ahí meto Estados Unidos donde tú dices, sí, por la MLS está cuarta en audiencia en las grandes ligas norteamericanas, sí, claro, la MLS, pero suma la Liga MX y suma las ligas europeas. O sea, estoy hablando, ¿cuánta gente ve fútbol el fin de semana? Seguramente hoy son más que los que ven hace 10 años. Lo que pasa es que antes, hace 10 años, no se televisaban las ligas, se televisaban ciertos equipos. Y los números de audiencia que marcaban esos equipos eran deslumbrantes. Hoy, si tú quieres ver a la Atalanta, ves a la Atalanta. Si claro. tú quieres ver Sí. al Hamburgo en segunda división, ves al Hamburgo. Y esa diversificación y esa cantidad de partidos que hay disponibles hace que los números de partidos específicos sean menores de lo que eran, pero claro, nadie contabiliza cuánta gente vio fútbol este fin de semana. Y yo estoy convencido que esos números son más de los que eran antes. Y además hay más opciones. O sea, porque ahora que sí, que los jóvenes
les gusta más el tema de los videojuegos que el fútbol. Bueno, tampoco es algo malo, ¿no? O sea, tendrá otro tipo de competidores el deporte, ¿no? Y si no es el videojuego, saldrá algo, ¿no? Inventarán cualquier cosa. Pero yo estoy convencido de que ese discurso de la gente no ve fútbol porque hay pocos partidos es completamente superfluo. Es un discurso en donde yo creo que es más importante la calidad que la cantidad. Y a veces hay una saturación de partidos. Y lo mismo quiere la UEFA, por ejemplo, lo que se inventaron con la Nations League y demás. Yo creo que es una buena idea, pero una mala ejecución al final. Entonces, los propios futbolistas, lo que ha declarado, por ejemplo, Tony Kroos. O sea, Kroos ha sido portavoz de esta inconformidad generalizada por parte del mundo del fútbol de que son demasiados partidos, o sea, de que realmente piensan que son máquinas los jugadores y dista mucho de ofrecerles un panorama en donde puedan rendir realmente bien 9, 10 meses al año. A ver, esta propuesta o este rumor de la Conmebol uniéndose a la Nations League con, eh, con la UEFA. Te hago dos preguntas. Primero, ¿cómo lo tomaron ustedes en CONCACAF? Y segundo, ¿tú crees que eso le puede competir no al Mundial de 32 cada 4 años? ¿Tú crees que eso le puede competir al Mundial de 48 cada 2 años? Bueno, a mí me parece de entrada una estupidez. O sea, una estupidez enorme porque tú le dices a Hans-Dieter Flick, Alemania, oye amigo, vas a ir a jugar a Barranquilla y te va a voltar a ver, ¿cómo? Sí, sí, juegas contra Colombia, tienes que viajar a Es que Barranquilla. en teoría la propuesta es que sería todo en Europa. Bueno, entonces ahí, ¿Te ¿cuál es parece, la...? te parece más o no o menos estupidez? No, no, me parecería mucho más sensato, ¿no? Pero entonces ahí pregúntale a los equipos de Conmebol qué es lo que tienen que hacer para adaptarse. O sea, yo creo que también puede ser una buena idea, pero la ejecución tiene que ser, o sea, ¿cuál es la ventaja de involucrar a los equipos de Conmebol en en un torneo europeo? O sea, ¿dónde encuentran la ventaja? Porque a día de hoy está clarísimo ¿Sabes qué que pasa, Pepe? Para mí, Conmebol está más cerca de CONCACAF sí, que de Europa. O sea, sí, sí, sí y no. O sea, sí y no en ciertas medidas, porque yo veo un par de cosas. Yo creo que son cosas que han ido pasando y que uno ahora ve hacia atrás y dice, ah, por esto fue. Es decir, aumentas el Mundial a 48, ahora estás pensando en que sea cada 2 años. Es decir, yo creo que ya tenías pensado esto cuando lo agrandaste. Es como el siguiente paso. Eh, ¿Cuáles son los dos torneos continentales más grandes y que más generan a las federaciones? Copa La América y Euro. Copa América, Eurocopa, y Claro, si nos vamos a los torneos de clubes, Copa Libertadores, Champions y League. Champions. ¿Quiénes serían los principales afectados si es que se juega un mundial cada 2 años y si entran tantas selecciones? Bueno, UEFA y Conmebol. Entonces es una forma de unirse en esta dirección. Pero Con ¿por qué serían afectados de que el Mundial fuese cada 2 años? ¿Quiénes? Las dos Sí. confederaciones. Porque yo creo que el mundial cada 2 años afecta directamente a los torneos. Primero, afecta directamente a ver, Vale. el mundial cada 2 años afecta directamente El calendario, al claro, calendario, no, claro, al totalmente. calendario de Copa América y de Eurocopa y de la relevancia de esos torneos, porque yo creo que Ujú. esos torneos perderían relevancia. Y segundo, la FIFA ya amenazó con el mundial de clubes de 32 y los principales afectados del mundial de clubes de 32 son la Champions y la Libertadores, porque le estás poniendo encima un torneo más a los dos torneos estandartes del fútbol de clubes. Sí, sí, te entiendo completamente. Pero es mucho más sensato un Mundial de Clubes de 32, ¿estamos de acuerdo? Que un Mundial cada 2 años. O sea, yo no sé, con todas las ideas que tiene FIFA, cuántos partidos esperan que juegue
Un futbolista, ¿no? O sea, Pero, promedio es claro, una pero locura. volviendo a la pregunta inicial que te hacía, y te doy mi punto de vista, para mí no hay nada que esté por encima del Mundial de 32 como lo conocemos. ¿Ok? Del Mundial de 32 Ujú. cada 4 años. Pero a mí, pensando a futuro, a mí me genera mucho más interés una Nations League con equipos de Conmebol y de UEFA que un Mundial con 48 equipos y 16 grupos de 3. Si me preguntas a mí, ¿qué me genera más interés ver? ¿Qué me llama más la atención? Es eso. Claro, no sé qué piensas tú porque no estoy incluyendo, por ejemplo, a tu país en ese debate. No, pero es que al final hay que ser honestos. Realmente, ¿quiénes compiten contra los europeos? A día de hoy de Conmebol, Argentina y Brasil son los únicos que miran a los ojos a los europeos. Eh, es muy complicado. A mí lo que me gusta del Mundial es que tienes por ahí de repente una historia como la de Ghana, tienes un buen equipo, por ejemplo, asiático, no sé, un Japón o una Corea del Sur o un Irán, lo que sea, o por ahí Estados Unidos, el propio México. O sea, yo creo que el Mundial, en el Mundial no están las mejores selecciones, sí están las mejores selecciones de cada confederación, y cada confederación tiene de acuerdo a su calidad y a su jerarquía cierto cupo, cierto número de participantes, lo cual me parece muy lógico y coherente. A mí no me parece viable porque no tiene nada que ver, o que le pongan otro nombre, que no se llame UEFA Nations League, que se llame de otra manera, ¿Le porque al sacas el final, UEFA? ¿Y eh, cómo se llama? Si le sacas el UEFA, ¿cómo se llama? claro, le puedes poner Nations League y no pasa nada. O sea, pero al final, ¿tú crees que un Suecia-Colombia va a generar grandes ratings? Yo creo que no. O sea, honestamente, en México no lo va a ver más que los frikis como tú, como Como yo. nosotros. Exactamente. Si es una Alemania-Brasil, por supuesto, lo ve todo el mundo. Si es una Argentina-Inglaterra, incluso una Croacia contra, si Uruguay estuviera como en 2010, ¿no? Pero es complicado. O sea, Lo, yo, lo que pasa es que a mí lo que a mí me gusta del formato Nations League y por qué yo creo que es el formato un poco del futuro para el fútbol de selecciones y por qué a mí me interesaría ver más eso que ver un mundial de 48 con 16 grupos de 3. Es la relevancia del resultado. O sea, creo que cada partido vale y tienes una dosis de lo que viene después. O sea, yo creo que cuando tú aumentas el número de participantes y haces un cuadro tan grande, ujú. eh, te pasa un poco como, no sé si sabes lo que es el March Madness del básquet universitario, que son unas llaves enormes para sacar al campeón. Es como, llega un punto donde te pierdes. Llega un punto donde te terminas perdiendo en quién es quién contra quién y por qué. Eh, eso, y creo que eso lleva a todo una pérdida de. O sea, Pepe, estamos ante la mejor eliminatoria de CONCACAF de la historia, a mi gusto. Desde el espectáculo, desde el entretenimiento, desde las probabilidades, creo que es una eliminatoria riquísima. O sea, ustedes ahora que han aumentado a 8 por la pandemia, pero que ha aumentado a 8, están disfrutando lo que nosotros hemos disfrutado con 10 equipos desde el 98 en Sudamérica. Por eso la eliminatoria nuestra siempre ha sido tan apasionante. Y creo que eso Ujú. es algo que se va a perder, porque no tienen sentido estas eliminatorias a matarse a 14 o 18 partidos si es que vas a meter a más de la mitad de esos equipos a un mundial. Ah, Y no, los cómo, formatos tendrían que cambiar. claro, O sea, de acuerdo. exactamente. Pero mi punto es ese, para concluir el tema. Creo que hay una saturación de partidos. Creo que es difícil que la gente pueda tener una narrativa de qué es lo que está pasando. Creo que los espacios que tú tienes, Fútbol Infinito, nuestras redes sociales, las redes sociales de Vizca y todo, creo que la gente sigue un poco lo que hacemos nosotros y muchísima gente.
porque hoy en día la gente es incapaz de poder seguir todo lo que está pasando porque hay demasiado. Porque la gente tiene trabajo, la gente tiene familia, la gente tiene estudio, y creo que estos espacios de análisis, y no es un autobombo, como dice nuestro amigo el abogado Bonafón Fito, no, porque nosotros no somos los únicos que hacemos esto. Pepe lo hace en otro lado, Pepe tiene sus propias cuentas, muchísimos amigos nuestros también tienen sus propios canales de YouTube, sus podcasts, pero creo que existe una audiencia a estos espacios, en gran medida porque quien no se dedica a esto es incapaz de seguirle el ritmo. Claro, hay que simplificarle las cosas al aficionado. Y al final el aficionado, yo creo que hay dos partes que son los últimos que toman en cuenta. El jugador, como platicábamos hace un momento, y el aficionado como tal. Porque yo no estoy seguro que el aficionado quiera más partidos. Yo creo que el aficionado quiere que le simplifiquen las cosas para entenderlo de una manera más sencilla, ¿no? A ver, es que ponte, digamos, el Real Madrid, ¿ok? Un equipo de muchísima afición, por poner un ejemplo. ¿Cuántos aficionados del Real Madrid habrá que hayan visto los 90 minutos de todos los partidos de la temporada? No, o sea, solamente los que son muy radicales en el buen sentido del término, pero hay muchos aficionados que intentan seguirlo, o que no sé si vas a una boda o a un bautizo, o te fuiste de viaje, o el cumpleaños de tu hijo, lo que sea, pero que están pendientes y que si no lo vieron, por lo menos intentan verlo frecuentemente o al menos ver los resúmenes, ¿no? Pero a eso voy. Estamos hablando de que son equipos que juegan casi 50 partidos al año y que el aficionado que dejaría todo por verlo, igual no es capaz de verlos. Y no por falta de voluntad. Y entonces creo que ese es el mayor ejemplo de la saturación de partidos, que el hincha fanático de un equipo que vive y respira esos colores no es capaz de ver los 90 minutos de todos los partidos de su equipo. No, ponerse el ejemplo de un aficionado al Real Madrid. Imagínate un aficionado a Liverpool. Hablo de quizá la afición más recalcitrante que hay en el mundo, que son los ingleses. Tienen la Premier, tienen la Champions, tienen la FA Cup, la Copa de la Liga. Luego, si siguen a la selección, tienen la eliminatoria para la Eurocopa, tienen la UEFA Nations League. Luego, si es año mundialista, también por ahí. O sea, hay tantos partidos, tantos torneos, que yo creo que al aficionado lo está saturando. Y en esa línea, o sea, yo creo que al final el decir mayor cantidad de partidos para hacer más grande la audiencia no es rentable. Yo creo que el formato tiene que, por ejemplo, si las ligas, no sé, nos dijeran, van a ser 30 partidos, en lugar de 38, 30 partidos. Contra algunos no vas a jugar la segunda vuelta, no pasa nada, va a ser sorteo, no sé. Como en la NFL, en la NFL pero no juegan todos, no juegan contra todos. Claro, los de tu conferencia y algunos de la otra, no sé qué. Bueno, no, a ver, es un algoritmo que hace el calendario, digamos, para que al final, digamos, de un periodo de tiempo hayas enfrentado a todos, más veces a tus cercanos, o lo que sea, pero tú una temporada no juegas ni siquiera contra todos los de tu conferencia, juegas 16 partidos y son 20 y pico equipos. Eso es. 30 partidos. Si nos está escuchando alguien de la NFL. Carlitos Reynoso o Rodolfo Landero nos van a corregir, pero bueno, estamos ahí. Bueno, o sea, pero es el punto, ¿no? O sea, 38 jornadas en la Liga Española, 38 en la Premier, 38 en la Liga ON. Son 34 en la Bundesliga, porque claro, son 18 equipos. Pero bueno, si lo pones en 30, luego formatos de Copa, incluso hay replays directamente en Inglaterra. O sea, es una locura. Sí. Que los tiempos extra mueran definitivamente y vayan directamente a los penales. O sea, hay un montón de cosas que yo creo que le podría facilitar las cosas, tanto a la competencia, al torneo de turno que se hable, como al propio futbolista, ¿no? Sí, y
No sé si estamos en este nivel de desahogo porque es 22 de diciembre. No, ese. Y venimos de Ya un se acabó el año, ponche. y venimos de un año, a ver, de un año, sí, a ver, cargado, Pepe. A ver, no me acuerdo qué estás haciendo cuando comenzaste, creo que solo estás haciendo la radio. Después tuviste la Eurocopa y ahora estás haciendo la Champions. Imagino que la Navidad pasada no esperabas esperabas todo esto tan rápido y con la carga que te fue llegando. Bueno, hacía la Champions en radio, o sea, Ujú. llevo 4 años haciéndola en radio, que no es lo mismo por la presión, por el desgaste que hacerla en televisión. O sea, llevo, no sé, llevaba arriba de 80 partidos únicamente en radio, pero en radio no quiero decir que es menos importante o que te tardas menos preparando un partido, pero es diferente, ¿no? Eh, 2021 fue una locura porque me tocó hacer Liga MX, Copa América, Eurocopa, Copa Oro, Juegos Olímpicos, Liga Española también en radio. O sea, ahora Champions en televisión. Son demasiados partidos, o sea, demasiados partidos. Y no es queja, yo siento que soy un privilegiado por dedicarme a esto y luego con una pasión tremenda, bueno, porque me encanta el fútbol, pero sí es una locura. O sea, de repente, bueno, el verano que tuvimos fue complicado, ¿no? Recuerdo que hacía una lista, porque todo lo calendarizo más o menos del partido que hago, y fueron 32 partidos en 60 días. O sea, es prácticamente partido sí, partido no, un día sí, un día no, y a veces, por ejemplo, en la Eurocopa hacía 2 partidos al día. Ahora en la Champions hago 2 partidos martes, 2 partidos miércoles, y es lo que más me gusta. O sea, hay gente que le gusta entrar más a mesas de debate, de discusión. A mí lo que más me gusta es hablar de los partidos, porque es como cuando vas al cine y no sabes la película que vas a ver. Hay películas muy buenas, películas muy malas, o películas que por los actores esperas que sean muy buenas y terminan siendo muy malas, o hay actores secundarios que terminan siendo los que se llevan la película. La diferencia de presión entre la radio y la televisión no es la audiencia, son los Claro, tiempos. Tú en la radio, si quieres explicar algo en 3 minutos, lo explicas, no pasa nada. El ritmo es diferente. En la televisión, el comentarista cuando entra, eh, al grano y sale, porque entra el narrador. Entonces creo que al menos la presión yo la tomo un poco en ese sentido, ¿no? Es decir, es quirúrgica, la televisión es quirúrgica. No tienes tiempo para no ser conciso y directo. En cambio, la radio, como no sé cómo transmiten ustedes, pero la radio normalmente no estás solo narrador comentarista, tienes un grupo de personas más alrededor y sí. eso hace que, digamos, que sea un poquito más dialogada, siempre respetando al narrador, pero la A televisión veces es somos 5. quirúrgica, claro, la televisión es quirúrgica, entra, sale. Y ojalá haya entrado y salido bien, porque si no, te tienes que. No puedes volver, o sea, volver a lo que ya pasó es meterte en un pantano del que no sales. Y participas menos. O sea, yo creo que en la tele participas menos como comentarista porque el que tiene que llevar el ritmo del partido ¿Sí? y la pasión es el relator. Lo mismo pasa, por Y te ejemplo, en radio. enfrías. Y te enfrías. O sea, o Sí, sea, como, digamos, es como la diferencia del arquero y el jugador de campo, ¿no? En la radio estás acostumbrado a tocarla más seguido, la pelota. En la pero tele es como que estás ahí, no pasa nada, bueno, no es que no pasa nada, no haces nada, todo está en la cabeza y de repente entras, sales. Entonces, como, digamos, te obligas más a estar concentrado porque estás menos activo. radio tienes que ser mucho más descriptivo porque la gente no lo está viendo. Entonces, seguramente la mayor cantidad de audiencia que te escucha va en el coche y entonces tú tienes que ser muy didáctico en esa descripción. En televisión la gente ya lo está viendo, entonces si caes de repente en lo obvio es cuando te pueden recriminar. Por eso a mí me gusta mucho
que el relator siempre lleve el peso del partido y que haya silencios. De repente, cuando no hay que decir nada en una transmisión de tele, No hay que no hay decir que nada. decir. Sí. O sea, no hay que hablar por hablar, porque ya lo está viendo la gente. Pero de repente, cuando a mí me gusta hablar, lo que a mí me gustaría que me dijera el comentarista. No sé si me explico. Sí, O sea, sí, sí, sí. que yo me clavo, como decimos acá, me enfoco mucho en el tema táctico porque desde mi punto de vista es la manera de entender más Sí. fácil qué es lo que está intentando cada uno de los entrenadores, qué plantea uno, qué responde el otro y luego, bueno, las circunstancias y toda la atmósfera del partido. ¿Cómo, cómo fue ese preverano y ese posverano? Porque yo no creo que nunca lo dijiste en tus redes, pero nosotros en los chats, nosotros digo, Vizca, yo, Aitor, José, nuestro productor, era un poco, si estoy, no estoy, voy a hacer la Euro, no hago la Euro, hago la Champions, no hago la Champions. ¿Cómo manejaste todo eso y cómo lo viviste? O sea, yo creo que lo más importante es, o sea, nunca cambiar tu línea editorial. Y yo creo que por eso la gente que nos ve le gusta vernos. O sea, la gente que nos ve es muy fiel porque tanto el corte de lo que tú dices, de Vizca, de Aitor, o sea, intentamos hablar del juego, que el juego es lo más importante. Entonces, si comenta bien o mal Pepe, a mí me da absolutamente lo mismo. Te pueden decir me gusta o no tu estilo, pero siempre que respeten que te preparas. Y eso para mí es la clave. Y respondiendo directamente la pregunta de cómo lo viví, siempre hay este proceso, tengo 33 años, en el que no sabes qué es lo que sigue. O sea, ese famoso siguiente paso, porque estamos en un medio que es muy inestable. Yo siempre he tenido esa tranquilidad en radio porque estoy contento, pero el radio no se puede vivir al 100%, entonces lo complementaba con la televisión abierta, con imagen, que siempre me trataron muy bien. Y de repente cuando viene la posibilidad de hacer la Eurocopa, Copa América con Sky, se abre un abanico de posibilidades sumado a lo que pasó con Imagen, que tuvimos los derechos de los Olímpicos. Entonces, a partir de ahí, como que ganas un poco de mayor reflector y creo que al final el único argumento, porque normalmente la gente que compite, por así decirlo, por estar como analista, jugó fútbol. Y el que jugó fútbol siempre podría tener una ventaja, pero mi ventaja es que veo fútbol como loco, que me preparo y esa preparación es la que me respalda para darme credibilidad, ¿no? A ver, Pepe, tú, Dile. yo no conozco la historia real completa, porque es más, nunca te la he preguntado, la he escuchado en entrevistas que tú has Sí. dado. O sea, tú trabajas trabajas en ESPN de researcher, ¿verdad? Sí, 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 de researcher, Ujú. como, sí, realmente el término researcher es como un investigador Sí. que es el que compacta el contenido, número uno, para arropar a los talentos. El talento es el comentarista, el relator, el conductor, lo que sea. Y número dos, para poder vestir el show en la parte gráfica. Y entonces yo entré a ESPN, aprendí muchísimo porque también aprendí el lado de producción y eso siempre es un plus, porque si estás en tele, en radio, lo que sea, al final sabes esa parte de producción. Bueno, estuve 3 años y medio y fue una ventaja que de repente llegas a otras televisoras y entiendes ciertas cosas cuando te lo pide el productor o el director de cámaras, lo que sea. Entonces después tú sales, arrancas con lo tuyo, estás en imagen, pero básicamente en los noticieros, en los espacios de opinión, pero tu primera oportunidad con el fútbol europeo, que es tu pasión, realmente es para la Eurocopa con Sky. ¿O hubo algo No, ahí en el medio? no, yo creo que la primera oportunidad como tal se da con el radio. Claro, pero en la tele, te digo, en la tele. Ah, no, claro, en la tele la primera oportunidad,
hablando de fútbol internacional, es la final de Copa Oro 2019 y se juntó con la final de Copa América de 2019 y ambas en imagen. Pero Ok. digamos que la primera cobertura completa que hago es justamente en Sky. Pero la gente me conocía más del radio o de redes sociales o de distintos espacios, podcast y demás. Era quien no me conocía en persona, pensaba que era un señor de 45 años, por Lo cómo que pasa es escribo. que tienes un apellido que se va a la mente directamente con un señor mayor muy Eh, exitoso. sí, puede ser, puede ser, puede ser. Y lo conozco y se lo dije a Vicente. En la Eurocopa de 2016 estuve acreditado por un buen amigo que trabajaba en ESPN y me tocó la cobertura ahí de la selección española en la isla de Ré. Y ahí conocí a toda la selección española, tuve el gusto de platicar con Vicente del Bosque y, y bueno, fue increíble, ¿no? Porque un tipo súper cercano, tranquilo, reservado, hasta soso, y él mismo lo dice, pero que no se mete con nadie. Pero sí, seguramente viene a la cabeza, ¿no? De Vicente del Bosque, un tipo súper serio y demás. Bueno, y entonces, ahora con la Champions en TNT, imagino que ese era el sueño, ese era el objetivo. Lo que pasa es que a veces las cosas llegan y uno no tiene claro cómo, digamos, uno piensa, uno visualiza que van a llegar y después llegan y no llegan como uno pensaba, pero llegan. Claro, bueno, llegó así como un poco de la nada, o sea, porque yo no lo esperaba al 100%. De hecho, ya habían empezado las transmisiones cuando yo me incorporé para el sorteo de la fase de grupos y un partido o dos partidos de playoff de previo, ¿no? Y yo ya, bueno, pensaba que me iba a quedar en radio, en imagen, con Sky, haciendo partidos de Premier, Bundesliga, algo de Liga Española los fines de semana. O sea, también era fútbol internacional. O sea, digamos que ya estaba mucho más tranquilo porque iba a transmitir fútbol europeo, ¿no? Que al final es el mejor fútbol del mundo. Pero de repente, bueno, se da la oportunidad de hacer la Champions y no lo piensas dos veces. O sea, cuando te dicen vas a hacer la Champions, pues es el mejor torneo a nivel de clubes en el mundo. El tema es que, por ejemplo, se parte mucho tiempo, de diciembre a febrero, bueno, Sí. Es que es inevitable lo que nos pasó en el sorteo, en el programa de sorteo que hicimos. Es inevitable porque decíamos, dijimos muchas veces, hay que ver qué pasa en febrero, hay que ver qué pasa en febrero, y es lo que dices, se acabó en diciembre y esto comienza en febrero. claro. Eh, pero Y bueno, además, o sea, lo importante siempre es complementar, por ejemplo, no alejarte, si únicamente transmites Champions, por ejemplo, en radio hago algunos partidos de Liga Española o estás en contacto, no sé, ves mucho fútbol de distintas ligas, entonces ujú. te estás retroalimentando constantemente, porque al final hacer la Champions es un reto importante porque tienes que saber un poco de todo, que tienes que saber de Bundesliga, de Es Liga que a mí Francesa. eso, cuando hice Champions, eso fue lo que más me gustó, que es que todos los partidos los comienzas a preparar, sobre todo en la fase, al principio, ¿no? Porque ya Claro, cuando llegas a cuartos ya has transmitido a la mayoría de equipos, pero todos los partidos que transmites, al menos hasta octavos, comienzas la preparación de cero y te metes en el fútbol escocés, en el fútbol alemán, en el fútbol ucraniano y como al menos a mí la curiosidad me vuela, termino metido en la guerra de los Balcanes, en la Segunda Guerra Mundial y a la noche después de ver el partido me veo un documental sobre alguna cosa que tenía alguna relación por ahí y que, y que, y que bueno, me generó curiosidad. Para mí eso es eso es lo que más me gustó de cuando hice la Champions, que el terminas Sheriff metido en todo. Tiraspol, imagínate esta temporada, Sheriff Tiraspol, o sea, te da para No, y sabes que fíjate geopolítica. que ahora estuve con la MLS Ujú. haciendo la postemporada y y estaba Sebastián Blanco, el 10 de Portland. Sí, sí.
el Entonces, argentino. entonces bueno, después del Media Day, ya cuando estaba sacando el micrófono, le digo, oye, le digo, ¿cómo fue lo de cuando estuviste con el Papu en Ucrania? Porque fue Sí, compañero del Papu Gómez en en el Ucrania. Metalist. Claro, entonces el tipo como que, y me contó un poco de cómo fue eso y que se tuvieron que ir y cómo fue toda esa situación. Eh, y son cosas que me quedaron de haber transmitido el Papu en la Atalanta, o sea, pero no venía al caso relacionado a la final de la MLS, pero son cosas que venían de otra época y que te queda esa curiosidad, cómo esta gente vivió esa situación tan compleja, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de la MLS actualmente? La cercanía, Ajá. la, el poder estar, Pepe. Yo, yo no valoro tanto la calidad, y con esto no estoy diciendo que no hay calidad. Yo creo que la MLS hoy está a la par de la Liga Mexicana como las mejores ligas Con CACAF. de CONCACAF, y la MLS yo creo que está entre las 4 o 5 mejores ligas de América hoy. Yo también compro eso. Yo creo que está un poquito abajo de Liga MX todavía, pero sí está dentro de las 5 Es mejores que, del ojo, continente. que cuando yo digo esto, yo no digo si el campeón de la Liga MX le gana al campeón de la MLS. Yo digo, si nosotros agarramos y hacemos 1 con 1, 2 con 2, hasta el último, hasta el 20 con 20, yo creo que si hacemos esos 20 partidos, la MLS gana. O sea, yo creo que el 20 de MLS es mejor que el 20 de México. Bueno, la última Es temporada no hipotético, seguí ¿no? tanto la MLS, si te soy honesto. Es hipotético lo que te digo, pero yo creo que si nosotros enfrentamos primero con primero, segundo y hacemos este ranking, creo que esos 20 partidos hay más victorias MLS que Liga MX. Por ahí, el 1 y el 2 sí lo gana México. 3 y 4 también, pero creo que cuando... Entonces, no Dices que es más estamos potente la clase media. exactamente, no estamos haciendo un análisis de qué liga tiene al mejor equipo, sino qué liga es mejor en el total de equipos. Y creo que el crecimiento de la MLS es brutal, sigue siendo brutal, y el mejor y el paso adelante de la competitividad que tiene esta liga te lo marca, por ejemplo, lo que pasó esta temporada. Sí. Se te quedó fuera Miami, se te quedó fuera Los Ángeles, se te quedó fuera los dos de Los Ángeles. Estamos hablando de los equipos que más se acercan a aquel modelo antiguo de superestrellas con jugadores que puedas pagar. Y premia a equipos compactos, con plantillas profundas y muy balanceados. Y si tú te pones a ver, los equipos que llegan a la postemporada son equipos esos, que no era el análisis obvio que tenías de 5 años de la MLS, decías, sí, es Zlatan y fulano, pero atrás no defiende nadie. No, tú marcaba fortalezas y debilidades, pero siempre partiendo de que aquellos 14 equipos de la postemporada eran equipos extremadamente balanceados, con virtudes y defectos, pero extremadamente balanceados. Eso te marca cuánto ha cambiado desde la planificación deportiva, la liga, y cuánto ha crecido. Y mi siguiente punto en esto, Pepe, es que yo siempre he considerado que las ligas crecen por la calidad de entrenadores que dirigen en ella, más que por el nivel de los jugadores que juegan en ella. Y la inversión de MLS en los últimos 5 años en los entrenadores que ellos han traído a dirigir a la liga han hecho que la liga crezca como ha crecido. Al punto de que México es dirigido por un entrenador que nunca dirigió México, pero que salió campeón de la MLS. Claro, o como el noruego, ¿no? Que ahora salió campeón, ¿Sí? Delia. Delia, que tiene como asistente a un mexicano que Sí, conoció en el Valerenga a este Efraín Juárez. sí. Sí, sí, sí. Entonces, Yo jugué con él, ¿eh? bueno, yo jugué, ¿sabes con quién jugué yo? Y todavía hablamos de mis mejores amigos, con el mejor Con jugador de la Liga MX. Ángel Mena. Sí, Todavía hablas con Ángel Mena. sí, tengo, Hay que traerle un infinito a Ángel Mena. cuando quieras, cuando quieras. Pues sería tremendo, ¿no? En serio. A mí me parece que ¿Sabes es qué pasa? un... Que a veces me pasa, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, en muchas entrevistas me dicen, ¿tienes amigos futbolistas? Y mi respuesta es no, yo tengo
Yo tengo amigos que son futbolistas, o sea, no soy amigo de los futbolistas. Y, De y la a Ángel, persona antes que el jugador, ¿no? pero claro, pero porque los conocí de antes. Entonces, con Ángel viajábamos juntos, comíamos juntos, no compartíamos habitación, yo compartía habitación con otro arquero. Nos conocemos de siempre, cuando San Paoli lo limpió, y hablamos con tanta naturalidad que a veces me olvido que es el mejor jugador de la Liga MX. Bueno, uno de los mejores. ¿Quién quedó mejor? Es que no sé, ¿quién quedó mejor jugador de la liga? No, bueno, eso subjetivo. Yo creo que Furch. Sí, bueno, lo digo porque pensé que lo habían elegido, ¿sí? Pero lo eligieron hace un par de años, creo. No, no, a ver, es uno de los mejores. Sí. Si haces un once ideal, por Lo favor. decía por el premio, pero por ejemplo, cuando jugaba con él, a mí había una cosa que a mí me parecía brutal. Cuando hacíamos Ujú. definición mano a mano, y fíjate que en el equipo nuestro estaba Michael Arroyo, estaba Jaime Ayoví, de los que pasaron por ahí. Sí. eh, Cuando hacíamos definición mano a mano, había unos que definían mejor o peor, pero lo cerquita que llevaba Ángel la pelota al pie, para mí era muy difícil obligarlo a hacer algo, porque él siempre tenía la de ganar. Y yo conocía a mis rivales y a mis compañeros, entonces no tenía, digamos, un parámetro de decir, no, este va a ser un crack. Yo sabía que era el que más me costaba atajarle en los entrenamientos, pero Y no, además no zurdo. era zurdo, pero la pelota la tenía pegada como un chicle. Entonces, bueno, eso. ¿Por qué terminamos con Mena? ¿Por qué llegamos a Mena? Ah, no, no, porque te dije que jugué con Juárez. Ah, sí. No, Sí, sí. no, te iba a preguntar. Yo creo que, bueno, es un comentario y luego te pregunto algo. Yo creo que en la liga norteamericana, a mí me gusta mucho que todavía es como un terreno baldío, ¿no? Es como un terreno en donde se pueden crear un montón de cosas y, y el ambiente, la atmósfera es súper sana. O sea, no hay como violencia, o al menos yo no me he enterado de eso. Los jugadores se sienten muy cómodos viviendo en un país en donde normalmente los tratan muy bien, pueden salir a la calle porque no son LeBron James, no son Tom Brady, o sea, no son super figuras. Entonces yo creo que eso también ayuda muchísimo. Y me gusta, por ejemplo, el tema de los estadios, que no son tan grandes, pero que arropan mucho al aficionado, que están creados para vivir una buena experiencia. El Es una liga ambiente, que promete, sí. el ambiente es tremendo en los estadios en los que he estado y es tremendo. Pero también hay una cosa que es imposible entenderla si no has estado, y es la cultura, el crecimiento de la cultura futbolística. Sí, Hoy siento que el aficionado no solamente lo ve como un entretenimiento, sino que entiende lo que está pasando. Y cuando tú vas a un estadio y escuchas cuando gritan, cuando insultan, cuando aplauden, cuando reclaman, cuando sí. estás hablando de una cultura futbolística que está entendiendo lo que está pasando en ese estadio. Y que eso era algo que hace 5 años, para quienes hemos vivido el fútbol con aficiones que entendían el fútbol, parecía una descoordinación entre lo que pasaba en la cancha y lo que pasaba en la tribuna. Hoy es una coordinación total. El aficionado entiende lo que está pasando, entiende cómo está jugando su equipo, entiende por qué ha ganado, entiende por qué ha perdido. Entiende por qué debe reclamar al árbitro, por qué debe levantar a su equipo, por qué debe abuchar al rival. Y creo que ese es el ejemplo más claro del crecimiento que ha tenido la liga. Se ha futbolizado, ¿no? Se ha futbolizado por completo. Por completo. Y Tendré después que ir ves a un partido. y después ves el reflejo de la región. O sea, ese equipo de Costa Rica de Pinto, base MLS. El equipo de Bolillo de Panamá, base MLS. El equipo canadiense, no son MLS hoy, pero Muchos pasaron por todos ahí, pasaron claro. por ahí. O sea, no nos Hasta olvidemos que Alfonso Davis, ¿no? O Alfonso sea, Davis en salió Vancouver. y jugó en Vancouver. Si no Sí, me sí. equivoco, lo dirigió Nesta en Vancouver. Eso Eh, no recuerdo, pero. Honduras, el equipo de Ujú. base MLS.
Entonces te das cuenta también cómo no solamente la liga ha crecido, sino cómo eso ha levantado el fútbol de la región, porque siento que ese acercamiento que ha tenido la región hacia México tiene que ver mucho más con el crecimiento del resto más que con un retroceso de México. Eso yo lo compro completamente. O sea, porque la liga mexicana, o sea, cuando te dicen la MLS ya está muy cerca o ya igualó al fútbol mexicano, eso no quiere decir que haya un decrecimiento por parte de la liga mexicana, sino al contrario. O sea, la liga mexicana toda la vida ha competido bien, bueno, toda la vida, desde que tengo uso de razón y veo la Libertadores, todo esto, yo recuerdo equipos muy buenos como el Cruz Azul, América, Chivas, llegando a instancias de finales o semifinales, bueno, Tijuana con el turco Mohamed, Santos, Pumas, o sea, los equipos mexicanos competían muy bien en Sudamérica. Y si hoy en día metes en la ecuación a los tres mejores equipos de México y los mandas a Libertadores, yo te firmo con los ojos cerrados que al menos uno llega a semifinales. Sí, sí, Ponle que sí, el sí. otro se mete a cuartos o los otros dos a cuartos o por ahí un finalista. Porque tiene talento nacional, pero sigue teniendo Sí. el poder adquisitivo para poder fichar jugadores muy Volviendo, buenos de Ecuador, Argentina y donde sea. no, y Pero ficha la bien, MLS ha crecido, porque sin creo duda. que la MLS tiene infraestructuras de corte europeo en cuanto Claro, en cuanto a las posiciones dentro de una estructura deportiva, en cuanto al respeto de los procesos, en cuanto a las herramientas para la elección de los nombres. Entonces, son equipos europeos con un presupuesto más bajo. Pero a medida que la liga va creciendo, ese presupuesto va creciendo, porque esto está hecho para que nadie quiebre. ¿Ok? uh-huh. Entonces, a medida que ese presupuesto va, que económicamente la liga va creciendo, los presupuestos van creciendo. Y va a llegar un punto donde ojo, que la MLS no le pelee jugadores a países a países europeos. O sea, para mí, al corto plazo uno dice México, al mediano plazo uno dice, ojo, no le vaya a complicar la vida a Brasil, a largo plazo, ojo, no le vaya a complicar la vida, digamos, desde las posibilidades a Portugal, Holanda, digamos, a las ligas que están fuera del top 5 Pero del puede fútbol pasar, europeo. ¿eh? Es O que sea, para mí va a porque pasar. a nivel infraestructura, ya no solamente en el tema deportivo, sino, a ver, tú vives allá. Yo todas las veces que he estado en Estados Unidos, yo me enamoro de Estados Unidos, pero porque, a ver, hay un poco de todo, sí, pero la generalidad es de un país de primer mundo. Entonces ¿Sí? los jugadores se sienten que viven como en Alemania, como en un buen lugar de Francia, como en un buen lugar de España, de Portugal o de Bélgica o del que me Sí, digas, sí, ¿no? sí. Así que eso, te digo que he disfrutado cerca de la MLS como no lo he disfrutado hace mucho tiempo. Primero por la experiencia, segundo por esto que te digo, lo mucho que uno aprende cuando uno se mete en algo nuevo, Uh-huh. la cercanía de estar y de verlo de cerca. Eh, eso sobre todo, y después yo soy un amante de la paridad. Yo, a mí me gusta más la IndyCar que la Fórmula 1, porque en la IndyCar no son los mejores pilotos, pero todos tienen el mismo auto. Y a mí eso me enamora más que los 20 mejores pilotos, pero con una disparidad automotriz. Y si hago esa metáfora, creo que la MLS, por paridad, debe ser una de las ligas más parejas del continente, si no lo es. Puede ser, Y sí, eso a sí. mí me parece desde mis gustos personales, me parece extremadamente atractivo. Te iré a visitar. Cuando Os iré a quieras, visitar para ir a ver al Inter de Miami, ahí cuando con quieras. David Beckham. Bueno, Pepito, Muy bien, eh, amigo. Feliz se, Navidad. se va a enojar Vizca que nos hemos ido por las ramas más de lo normal. No, pero está bien, es 22 de diciembre, ¿no? Idea, ponerme el gorrito. Ahí está. A desearles feliz Navidad a todos los que
nos acompañan semana a semana. Pepito, feliz Navidad. Gracias Feliz Navidad a ti, a tu por habernos familia, acompañado. al señor Vizcayart, también a Aitor Lagunas hasta España y a toda la comunidad de Sí. Fútbol Infinito que A siempre... Milena, a Carlitos A Milena. Argüello. Al Charlie Argüello, ¿cómo Sí. no? Es como Charlie tu hijo. estuvo con nosotros en el Sí programa lo de vi. la Libertadores. Sí, sí, sí. Sí lo vi. Muy crítico, Charlie. Sí, bueno, ahí le dijimos, juego con los tremendismos, porque él o está muy bien o está muy mal, no hay medio, pero la pasamos muy bien, así que no, les agradecemos a todos los que nos escuchan, feliz Navidad a todos, Pepe, Un eh, abrazo. así que nada, tendremos más espacio y no se olviden que este episodio de Fútbol Infinito ha sido traído a ustedes gracias a Betcris, donde pueden apostar por todas las ligas del mundo, y le agradecemos a Betcris también por haber confiado en este proyecto para estar con nosotros durante estos programas. Así que, Pepito, ¿Navidad dónde? Navidad en Valle de Bravo. ¿Sabes dónde es Valle de Bravo? Ni idea. Conozco Valle de León Bravo, y bueno, conozco Cozumel. está Ciudad de México, hacia Toluca, pasas Toluca, es un lago muy bonito, frío el lugar, muy ad hoc para la Navidad, ahí con mi señora y mi suegra. Perfecto, espectacular. Espectacular. Acá Vizca me parece que viene Va muy y, bien. y Están a eso. 20 minutos. Bueno, menos 10. 10. Y eso. Así que a desconectar un poco de fútbol y después volvemos el próximo año. De acuerdo. Año mundialista, por cierto. Sí, ya estamos a menos de un año de la final del Mundial. O sea que fíjate cómo va la cosa. Pepe, fuerte abrazo y Fuerte será hasta la abrazo, próxima. amigo. Hasta la próxima. Felices fiestas para todos. Esto ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.